buenos días o buenas tardes o buenas noches, según en qué horario nos estén viendo. Yo soy Sofi, ella es Lola. Y esto es Agitando la Colmena. Ay, qué lindo escuchar eso. Para quienes no nos conocen, nosotros somos de Ambiente en Lucha, una agrupación socioambiental que está compuesta por compañeros de izquierda socialista, como de independientes también. Actualmente estamos trabajando en este programa, tanto de este lado de la cámara como del otro. Y bueno, principalmente nos ocupamos de distintas cuestiones ambientales, tanto de nuestro país como de lo que es global, porque bueno, sabemos que la crisis climática en la que nos encontramos nos toca a todos por igual, ¿no? Sí, y es importante aclarar que además de visibilizar todas estas cuestiones, también las problematizamos generando propuestas. Hablamos sobre el presente, pero también sobre el futuro, hacia dónde estamos yendo y dónde quisiéramos ir. Por eso, además de propuestas, vamos a pensar y debatir sobre cómo nos venimos imaginando ese futuro. En ese sentido, hacer una streaming nos ayuda a divulgar todos estos temas, trabajando desde distintos lugares. Y ya dicho esto, ¿qué tenemos entonces para hoy, Sofi? Mira, para hoy ya te cuento porque no sabes todo lo que hay. Mira, tenemos un resumen súper completo de noticias, materia ambiental, obviamente, de todo lo que va del 2025. Tenemos acercamiento a distintas problemáticas territoriales. Hay entrevistas con especialistas. Hoy viene Maristela Svampa. ¿Qué más? Tengo debate de cine distópico. Ya vi cuál es la película y está buenísima, pero spoiler, todavía no. Y tenemos consignas con el público. Ya estuvimos interactuando un poquito en nuestra cuenta, que mira, ya que estoy, digo que si pueden seguirnos es @ambienteenlucha. En Instagram. Es el Instagram, sí, es importante decir qué red estamos hablando. @ambienteenlucha, ahí si quieren seguirnos. Vamos a estar con otras consignas para otros programas, así que si quieren interactuar un poquito y que aparezcan acá sus comentarios, van a ser bien recibidos. Y ya que estoy acá metiendo chivo, digo que si pueden seguir acá el canal Fuegos de Octubre, el canal de YouTube, ¿no? Sí, que ahí se van a estar proyectando todos nuestros streamings y además todos los domingos ellos van a proyectar su propio streaming. Claro, esto es bastante importante para nosotros, así que nada, es gratis, es un botoncito, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que nada, si querés, mira, no dilato más esta situación y ya pasamos al resumen de noticias ambientales de este 2025. Les invitamos a verlo. El 2025 arrancó con malas noticias. El récord del 2024 como el año más caluroso jamás registrado, con un 1.6 de aumento de la temperatura global. Por acá estamos en el horno. Argentina fue el país con mayores anomalías en registros de temperatura y más caluroso de Sudamérica entre enero y febrero, mientras se iniciaba la temporada de incendios global. Vimos imágenes impactantes de incendios forestales en diferentes partes del mundo. En Los Ángeles se han perdido 16.000 hectáreas y 11.000 casas. En el sur de nuestro país fueron más de 71.000 las hectáreas de bosque quemado y 200 las familias que han perdido sus casas. En las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, a las que se volvieron a sumar cientos de miles de hectáreas en la provincia de Corrientes. Si piensan que el gobierno se quedó de brazos cruzados, se equivocan. El Estado desencadenó una persecución violenta contra brigadistas y miembros de comunidades mapuches y tehuelches. Vic y Nicolás Heredia siguen procesados y en libertad condicional por el delito de haber combatido el fuego y ser solidarios con las comunidades. Mientras tanto, los empresarios dueños de las estancias donde empezó uno de los focos de incendio no están siendo investigados. Insistimos con toda claridad, todo incendio es político. Semanas después, junto con sus ya conocidos mensajes de odio, Milei reafirmó en Davos su posición negacionista sobre el cambio climático, pero esta vez el pueblo no se la dejó pasar. El 1F, el 1 de febrero, nos movilizamos en todo el país contra la derecha fascista y el negacionismo. A pesar de las advertencias de los científicos, vimos a Bahía Blanca bajo el agua otra vez. La inundación afectó a distintos barrios de la ciudad, con excepción del polo petroquímico.
que fue la única zona que algunas autoridades de Bahía Blanca decidieron proteger. Lamentablemente, a 3 años del chubutazo que impidió el avance de la megaminería en la provincia, poco antes de recibir la sentencia, Lautaro Martínez, uno de los manifestantes imputados sin pruebas, se quitó la vida y horas más tarde sería absuelto. Lautaro tenía solo 21 años y fue víctima de una persecución injusta y feroz. Esto es un ejemplo más de cómo la criminalización de la protesta busca desmoralizarnos y destruir nuestra militancia. Abrazamos a su familia y decimos fuerte que el Estado y los gobiernos son responsables. En este sentido, rechazamos la criminalización de quienes defienden el agua y los territorios, como es el caso de los 6 vecinos acusados arbitrariamente por resistencia a la autoridad en el marco de la construcción de la autovía, que sin licencia social se les impuso a los habitantes de Punilla, despojando el monte, la cuenca hídrica y sitios ancestrales. Así como también los compañeros de las asambleas en defensa del agua de Mendoza. 16 meses de gobierno libertario han sido 16 meses de persecución nacional y provincial al activismo socioambiental. Es una tarea del momento defender a quienes defienden los territorios. Actualmente son 11 los proyectos inscritos al régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI. 2 de ellos ya se encuentran aprobados y 9 están en evaluación. Y teniendo en cuenta que el RIGI fue impulsado para promover inversiones extranjeras, es importante destacar que ambos proyectos aprobados, que concentran la mayor inversión, son de YPF, una empresa argentina. Por otra parte, se anunció un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y enseguida llegó al país Scott Bessent, mano derecha de Trump, a respaldar a Milei y a reunirse con empresarios mineros y petroleros. Se vuelve a confirmar que más deuda es más extractivismo. Queríamos comentar 2 campañas que se están impulsando desde distintos territorios. Por un lado, en Neuquén se impulsa una campaña en defensa del Marimenuco. Se trata de uno de los lagos que abastece de agua a la provincia y que está siendo amenazado por la habilitación de nuevos pozos de fracking. En las páginas de nuestra compañera y legisladora Julieta Mechón y les compañeros de la provincia pueden conseguir más información. Por otro lado, en Ushuaia, Tierra del Fuego, el glaciar Martial, la fuente más importante de agua de la ciudad, está en riesgo de ser vendido y destruido para nada más y nada menos que la construcción de un centro de esquí. Por eso les invitamos a seguir en Instagram a Defendamos el Martial para que sigan estando al tanto sobre la causa. Bien, creo que estas fueron todas las noticias más importantes en materia ambiental de este 2025. Y creo que ya podemos pasar a presentar a Maristela Svampa, ¿no? Que viene a hacer una entrevista. Pasamos a esta otra parte del programa agradeciendo enormemente la presencia de Maristela Svampa, investigadora, filósofa, también del campo de la sociología, activista socioambiental y de muchas otras causas, a quien le agradecemos particularmente que está acá presente para este primer programa que estamos haciendo. Bienvenida y gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, Nico. Uno está siempre en esta coyuntura empujado a querer ir de una, a hablar del gobierno que tenemos y los desafíos que nos plantea, pero antes de eso, vos venís trabajando un montón de una conceptualización más general de lo que está pasando no solo en nuestro país, sino en el planeta. La idea de cómo se están, o problematizar cómo se están solapando distintas problemáticas, distintas crisis, aparece la idea o el concepto de una policrisis. ¿En qué momento pensás que estamos en la historia de la humanidad, por pensar algo así muy a grandes rasgos, y después vamos yendo a lo más concreto? Bueno, tiene que ser leído, digamos, en términos más históricos, pero sin duda en los últimos tiempos, desde la pandemia a esta parte, pasamos de una crisis extraordinaria a una policrisis civilizatoria, que implica la acentuación de diferentes crisis, la aceleración del cambio climático, el incremento de las desigualdades sociales, la expansión de las extremas derechas, la erosión de los valores de la democracia, el incremento de conflictos bélicos que inclusive abren la posibilidad de un enfrentamiento o confrontación nuclear, la aparición de nuevas pandemias también,
la crisis energética. Bueno, hablar de policrisis implica no hablar de una sucesión o un agregado de crisis, sino precisamente acentuar el hecho de que estas se encadenan, se cabalgan y que en un marco, digamos, en una escalada de las mismas puede insertarnos en un horizonte de mucha incertidumbre, ¿no? En la cual no sabemos cuál de los factores puede ser el determinante de una crisis civilizatoria mayor. Bien, teniendo mejor el panorama, entre los aspectos de estas crisis que se cabalgan, que se solapan, mencionaste entre esos la aparición de una ultraderecha o la puesta en cuestionamiento de valores democráticos o instituciones democráticas como algo que hoy en día es un fenómeno global. Sí. ¿Cómo lo están pensando también esto? Bueno, en realidad la extrema derecha se ha convertido en una suerte de alternativa de poder global. Se ha venido consolidando en los últimos años. Bueno, no solo en Europa, en donde la Unión Europea tiene una representación de diferentes partidos de extrema derecha, más de 21 partidos de extrema derecha están representados en el Parlamento. Si uno mira el caso de Víctor Orbán en Hungría, por supuesto inclusive hasta Modi en la India, bueno, ahora Trump en su segunda gestión, Argentina con Milei, hay una gran variedad de gobiernos de extrema derecha y después de fuerzas de extrema derecha que buscan acceder al poder. Y que más allá de las diferencias que hay entre ellas, tienen ciertos elementos en común. Uno de ellos tiene que ver con la visión reaccionaria que tienen sobre la sociedad y, sobre todo, sobre los derechos, porque las extremas derechas apuntan a la supresión de derechos sociales, derechos de las mujeres, derechos ambientales, derechos de las diversidades, de los pueblos indígenas. Y también las extremas derechas, casi todas ellas, no solo creen en la fuerza del mercado, sino que buscan ampliamente favorecer a los sectores súper ricos. Y en esa línea, lo que apuntan a hacer es, sobre todo, a disminuir, a reducir o a suprimir la capacidad de regulación de los estados, para que, supuestamente, la fuerza del mercado, en ese sentido, operen con libertad, lo cual hace que esto otorga mayores beneficios hacia los sectores, el club de los multimillonarios, podríamos decir, ¿no? Pero amén de eso, las extremas derechas tienen como característica que captan, ¿no?, el enojo y la rabia, la ira de la gente, la gran decepción que hay, por ejemplo, en Europa en relación a una globalización asimétrica que ha dejado a pobres localizados y marginados. En el caso de Estados Unidos es la caracterización de los inmigrantes como delincuentes, sobre todo los latinos, ¿no? En Europa son sobre todo los inmigrantes de carácter extracomunitario y de religión musulmana. Y como siempre digo, en América Latina es más difuso, ¿no? Son diferentes los enemigos, pueden ser los pueblos originarios, los trabajadores organizados, las mujeres, sobre todo si son feministas, pero se construyen en relación a un enemigo. Hay una simplificación, ¿no?, en la nueva configuración política acerca de quién es el culpable, responsable de la pérdida de bienestar de ciertos sectores sociales. Porque en esa visión reaccionaria que promueven las derechas, lo que postulan es la idea de que la nación está amenazada y que en realidad ha perdido, ¿no?, ese aura o ese bienestar que tenía en el pasado, ¿no? De ahí el lema de Trump y de Estados Unidos, Make Great America Again, haz de nuevo grande América, que retoma inclusive Milei. Hay una captura entonces de emociones, ¿no?, de emociones negativas por parte de sectores de la población que han sido marginados, que se agravó luego de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina se habló mucho, se hizo mucho la crítica a la llamada cuarentena eterna, ¿no?, que sobre todo congregó en manifestaciones en la calle, fue la primera vez que las extremas derechas se encontraron en la calle en Argentina, a sectores muy variopintos, ¿no?, desde los anticuarentena, los antivacunas, ¿no? Bueno, de ese caldo de cultivo nacen esta extrema derecha que creíamos marginal y que en muy pocos años, ¿no?,
llegó a construir una alternativa de gobierno. Y ahí, en su momento el libro, que ya tiene un par de años de Pablo Stefanoni, de La rebeldía se volvió de derecha, tenía un capítulo dedicado y abría una hipótesis él de la ultraderecha moviéndose para el lado de un ecofascismo o una ultraderecha que abrazara de su manera nacionalista, racista, xenófoba, pero una especie su respuesta ante la crisis ambiental. En los últimos años, medio que las expresiones de ultraderecha fueron al lugar más clásico de ser voceros directamente de las petroleras, ¿no? Si uno ve lo que es Milei y, bueno, Trump, ni que hablar. Pero el negacionismo climático vuelve a ganar un protagonismo en el discurso público en los últimos años muy, muy importante, también de la mano de estas expresiones. Bueno, ahí hay que decir dos cosas. Que efectivamente No te pasé el mate. el negacionismo climático es un elemento predominante de las extremas derechas. Hay una promoción salvaje del extractivismo, sobre todo el extractivismo petrolero. La frase de drill, baby drill de Trump es emblemática. Lo vemos también en Milei con la promoción del extractivismo a gran escala de la mano del RIGI, el régimen de incentivos de las grandes inversiones. Básicamente la extrema derecha históricamente ha dicho que el cambio climático no existe, o bien lo que dice es que si existe, ha existido siempre, ¿no? Y que en todo caso no tiene que ver con las actividades humanas, es decir, no tiene que ver con la economía, es decir, no tiene que ver con el capitalismo. Lo que hay es un intento de desresponsabilizar inclusive a las economías más poderosas y a las corporaciones, aun cuando se reconoce que hay, en los casos que se reconoce que hay cambio climático, ¿no? Y lo que uno observa es que en términos de políticas, eso ya había sucedido durante el gobierno de Trump en 2017, claramente este negacionismo climático se expresa a través, por un lado, de toda la eliminación de las políticas de protección ambiental y, por otro lado, en la promoción de los combustibles fósiles y, podríamos decir, la relegación o la poca importancia que se le da a las energías renovables, ¿no? Esto es algo que también se expresa con claridad en Milei. Ahora bien, también existe un ecofascismo. Y es bueno decirlo porque a veces la gente tiende a pensar que la ecología está relacionada solamente con las izquierdas o con un pensamiento emancipatorio, ¿no? Pero fíjate vos que históricamente el nazismo tuvo elementos ecologistas, ¿no? Desde Hitler, que era vegetariano, Himmler, que era animalista. Hubo una propuesta de huertas orgánicas, de agricultura orgánica, con mano de obra esclava, por supuesto. Así que había una idea que tenía que ver con el hecho de que es necesario defender la tierra, el ambiente, ¿no? Asociado a quienes son el pueblo genuino que lo defiende en contra de los extranjeros, en contra de las amenazas que acechan sobre ella. Entonces, en esa línea, el ecofascismo lo que expresa es que en realidad hay una crisis ambiental, pero esa crisis ambiental no es responsable la burguesía nacional, porque estas son propuestas nacionalistas, no lo olvidemos. Todas las extremas derechas critican el globalismo, están en contra de instituciones de gobernanza global. Entonces, si hay crisis ambiental, son los estados nacionales los que tienen que hacerse cargo, pero no son los responsables. Y en esa línea lo que suele decirse es que en Europa, por ejemplo, los extranjeros, los inmigrantes son vistos como vándalos ambientales, claro, que amenazan, ¿no? En esa relación que hay entre tierra, sangre y pueblo, en esa línea, que amenazan a los habitantes originarios, podría decir. Esa línea fue desarrollada sobre todo por los franceses con Marine Le Pen. Con Marine Le Pen fue la primera, que desde el año 2000 ya fue como hilvanando una línea más o menos ambiental para cooptar o capturar a jóvenes que estaban preocupados por la temática. Y después también hay partidos en Inglaterra y otros más que señalan la idea del arraigo, ¿no? Y que sobre todo proponen lo que se llama el eco-border y la ecofrontera, es decir, que buscan expulsar y cerrar
las fronteras para poder proteger el ambiente. Fíjate a dónde hemos llegado. Y además ha habido atentados terroristas, si digo bien, uno me parece que fue en Nueva Zelanda y el otro en Estados Unidos, en donde aquellos que atentaron contra inmigrantes lo hicieron en nombre de una ideología ecofascista, sobre todo esto promoviendo o apuntando al cierre de fronteras. Claro. Bueno, se suman toda una serie de desafíos ante estos fenómenos políticos nuevos. Nuestro país lamentablemente no escapa a la tendencia con el gobierno de Milei. Antes de pasar a también charlar de lo que están discutiendo desde el equipo de transiciones y demás, pero antes de pasar a eso, a una parte más propositiva, está pasando todo esto, lo caracterizamos, ascendió, se valió, se utilizó estos ciertos elementos de subjetividades, de descontento y demás. ¿Por dónde crees que se planta una resistencia a eso? ¿Por dónde crees que se articula algo frente a esos fenómenos que están emergiendo en todo el mundo? Sí, es difícil porque por momentos uno siente que esa oleada es casi irresistible. Estamos ante un cambio de época que anuncia un cambio de régimen, que amenaza la democracia. Cuando decimos que amenaza la democracia es que busca instalar gobiernos autocráticos que no reconocen a los otros poderes, ¿no? Y democracias iliberales que no respetan el pluralismo, ¿no? Entonces, básicamente se convierten en dictaduras. Ese es el gran peligro que vemos hoy. Con lo cual, claramente las resistencias tienen que articularse en torno a la defensa de la pluralidad, ¿no? La pluralidad de ideas y el respeto a la división de poderes. De ahí en más es necesario también, creo yo, ¿no? Apelar al acumulado de luchas que hay en los diferentes países, sobre todo, al menos en aquellos países en los cuales los partidos políticos parecen haber renunciado a la idea de luchar contra la extrema derecha. Argentina es un caso, ¿no? Argentina es un caso porque efectivamente en todos los contextos se da que cuando una extrema derecha accede al poder, en general se derechiza, ¿no? Gran parte del arco político. La extrema derecha instala su agenda y hace que la centro derecha y la derecha neoliberal se radicalicen junto con ella. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Teniendo a Milei en minoría, sin embargo, sacó todas sus megaleyes, ¿no? Que implican casi una reforma constitucional, de hecho, apoyado por un partido como el PRO, que se decía republicano hasta hace poco tiempo, y la derecha y sectores del peronismo también, ¿no? Entonces, ahí lo que uno ve es que efectivamente esta amenaza a la democracia, esta crisis, encuentra como responsables no solo a la extrema derecha, ¿no? Sino a amplios sectores de los partidos tradicionales. Y ante ello lo que vemos es que hay como una suerte de estampida. Pareciera que los partidos políticos no quieren asumir una voz crítica, una voz disidente ante esa oleada, ¿no? que aparece, como digo, irresistible de la extrema derecha con este cambio de época, porque hasta hace poco tiempo defendíamos derechos, en Argentina hasta el 10 de diciembre, yo te diría hasta después de que el momento crucial, el momento de inflexión fue cuando Milei gana las primarias, ¿no? En agosto de 2023. De un día para el otro pasamos a una nueva configuración política en la cual los derechos que hasta ese momento defendíamos y que considerábamos como parte de los consensos básicos de la sociedad argentina estallaron y pasamos a vivir en otro escenario político que yo llamo más de configuración o polarización asimétrica o reforzada, porque efectivamente no es que los dos polos tengan el mismo nivel, sino que un polo apela con violencia a la invalidación del otro, ¿no? Y coloca los temas que no respetan ningún código que tenga que ver con la conversación pública, la conversación democrática, ¿no? Entonces, eso se instaló en la Argentina. De la noche a la mañana, lo que considerábamos que era el rol del Estado, lo que considerábamos narrativas de derecho legítimas, pareciera que fueron desmanteladas y que ya no eran derechos sino privilegios.
Los periodistas rápidamente se alinearon, te diría la misma noche en que ganó las primarias Milei, recuerdo haberlo visto por televisión, y la derecha siguió el tren de Milei, ¿no? Con la idea además de lograr una suerte de venganza, de revancha de clase, con respecto a ciertos sectores que sí pregonaban una narrativa de derechos. Así que es una situación muy, muy difícil, digamos, de desmantelamiento del sistema político, de corrimiento del umbral de lo políticamente posible. Y por otro lado, lo que encontramos es, en un país como la Argentina, fuerzas sociales, muy potentes, muy poderosas. La Argentina es el resultado de esos trastocamientos o esos movimientos, las placas tectónicas, ¿no? De parte de movimientos sociales, el movimiento obrero, los movimientos de derechos humanos, el movimiento de mujeres, por dar algunos ejemplos, ¿no? Han movido las placas tectónicas de esta sociedad. Bueno, este es un momento todavía de desconcierto y de fragmentación de luchas. Pero bueno, yo creo que ahí hay elementos a los cuales tenemos que apelar, ¿no? A esa suerte de fuerzas de la tierra, ¿no? Que traen lo mejor de la acción colectiva, porque son aquellos que, insisto, movimiento obrero, movimiento de derechos humanos, movimiento de mujeres, han ampliado el horizonte de sentidos emancipatorios. ¿No? A eso hay que apelar. Eso por un lado. En segundo lugar, para mí también es fundamental dar una batalla que podríamos llamar, es parte de la lucha cultural, en términos de régimen afectivo. No podemos dejar que se instale una suerte de economía afectiva instalada, una suerte de economía afectiva que ancla sobre todo en lo peor del ser humano. En el odio, en la indiferencia, en la desconexión con el otro, que favorecen también hasta las nuevas tecnologías y que sabemos, efectivamente, a través de las nuevas redes sociales se busca promover. Y en esa línea también yo creo que los movimientos sociales deben impulsar y deben colocar en la agenda qué es lo constitutivo de la humanidad como tal. Y lo que es constitutivo de la humanidad es la solidaridad, es la cooperación, es la interdependencia. Eso es fundamental. Inclusive si hablamos en momentos de policrisis civilizatoria, lo único que puede sacarnos de la policrisis civilizatoria no es solo la acción colectiva, es la solidaridad y la cooperación entre los sujetos. Así que ahí me parece que hay un elemento fundamental que tiene que ver con la constitución de las subjetividades y las relaciones con el otro que debemos promover y fomentar. Y eso implica combatir el régimen de afectividad basado en el odio y la indiferencia que busca consolidar este régimen. Claro. Hay toda una dimensión, si se quiere, de la resistencia, y sea por no volver a experiencias que justamente causaron parte de la defraudación que abrió paso a esto, sea por los desafíos que plantea la policrisis, hay todo un trabajo que ustedes están encaminando que tiene que ver con elaborar una propuesta, digamos. Un programa, un camino, alguna serie de ideas, lineamientos de para dónde podría encaminarse otra respuesta a la crisis ambiental, a la crisis económica. No sé si querés contar algo de cómo vienen pensándolo de esto desde el equipo Transiciones. Bueno, en realidad tenemos, y del impacto ecosocial. Claro, tenemos dos niveles o diferentes escalas, ¿no? Desde el año 2020, junto con otros colegas, amigos como Enrique Viale, pero con colegas y activistas de otros países de América Latina, conformamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, con la idea de disputar sentidos acerca de lo que consideramos que debe ser la transición ecosocial desde el sur global, ¿no? En un momento en el cual se discuten hipótesis de transición, sobre todo hipótesis de transición energética, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hace un año y medio, a fines de 2023, conformamos el equipo Transiciones en Argentina, precisamente porque venimos trabajando con diferentes equipos y sabemos que coincidimos en un diagnóstico común respecto de cuáles son las características de la transición energética que se busca imponer
que es una transición que ve a América del Sur y a los territorios de la periferia como zonas de sacrificio, ¿no? Y bueno, en esa línea lo que postulamos es que debíamos ir más allá del diagnóstico y nos propusimos generar una agenda de propuestas, ¿no? Para un país diferente, con justicia social y con justicia ambiental. Al principio empezamos con los equipos que estábamos trabajando, con los cuales estábamos trabajando transición energética. Luego fuimos incorporando gente de diferentes equipos y diferentes disciplinas. Hay desde médicos hasta economistas, bastante economistas, pese a que es muy duro trabajar con economistas. Y ya te puedo decir por qué. Pero en todo caso, es un equipo de equipos bastante federal, porque no solo hay gente que está trabajando en Buenos Aires, sino, tenemos mucha gente en Rosario, en el sur de Buenos Aires, en Neuquén. Aspiramos a incorporar también al equipo otros equipos de otras partes del país. Y bueno, fuimos elaborando, por un lado, los lineamientos de lo que consideramos que es una transición ecosocial, que creemos que debe ser integral, holística, que debemos discutir no solo hipótesis de transición energética, sino también de transición productiva, cultural, que debemos repensar el Estado, el mercado de trabajo, los impactos que una transición traería en el mercado de trabajo, que tenemos que pensar, cuál sería el rol del litio en ese sentido, cómo debemos pensar la transición energética. Son muchos los aspectos y muy complejos, porque además no es que nosotros tengamos ni la varita mágica, por un lado, ni por otro lado las respuestas a todo. No, tenemos las preguntas, tenemos, como diría Mariátegui, una guía, una brújula que nos orienta, y esa brújula es sobre todo está relacionada con los propios conceptos horizontes que fueron elaborando los movimientos sociales, ¿no? Derechos de la naturaleza, buen vivir, justicia social, justicia ambiental, soberanía alimentaria. Esos son elementos que de alguna manera guían nuestro pensamiento y van construyendo otro horizonte. Por ejemplo, dentro del equipo Transiciones hemos trabajado la noción de Estado ecosocial, porque nosotros estamos convencidos de que no hay que dejar lo social al libre juego del mercado, que solo beneficia a los más poderosos, sino que el Estado debe intervenir para ser garante de derechos y establecer o incorporar políticas públicas de integración. Ahora bien, no es cualquier Estado. El Estado en sí, como existía en Argentina, era muy deficitario, ¿no? Pero estamos obviamente en contra de la eliminación del Estado. Apostamos a la idea de que necesitamos otro Estado, un Estado ecosocial que articule en ese sentido los riesgos sociales y los riesgos ambientales, ¿no? Entonces, el Estado ecosocial aparece como una suerte de reorganizador más general, dentro del cual un elemento fundamental es sin duda la cuestión de la redistribución de la riqueza. Porque no podemos pensar ningún horizonte de transición ecosocial si no incorporamos la cuestión de la injusticia y la desigualdad. Y eso me parece un elemento fundamental. Porque no nos olvidemos que cuando hablamos, por ejemplo, de geopolítica del antropoceno, no solo hablamos de las relaciones de desigualdad entre el norte y el sur global. Hablamos también de la existencia de súper ricos en el norte y en el sur global, que son los que generan, también la mayor cantidad de emisiones de efecto invernadero. El 10% más rico emite, más gases de efecto invernadero que el 50% más pobre. Con lo cual, también en lo ambiental hay una cuestión de desigualdad social. Los ricos tienen que consumir menos, tienen que emitir menos gases de efecto invernadero y tienen que pagar impuestos de todo tipo. Ese es el punto de partida para pensar una redistribución que puede ser la base a partir de la cual desarrollar políticas como el ingreso universal ciudadano y, sobre todo, atravesadas por políticas de cuidado. De eso se trata el Estado ecosocial. Son muchas las dimensiones, ¿no? Pero básicamente lo que busca es articular, ¿no? Elementos de justicia social con los de justicia ambiental, que no diría que han estado desconectados, pero que sobre todo el progresismo ha buscado presentar como que están desconectados para justificar
el avance del extractivismo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que no, que en realidad con el avance del extractivismo son los sectores más vulnerables, los más pobres, los que son siempre más afectados, pero tenemos que dar respuestas a esas demandas. Cierro con esto. Para mí no hay ninguna posibilidad de pensar la transición ecosocial si no incorporamos a esos millones y millones de pobres que hay en la Argentina. Si no incorporamos, por ejemplo, el conurbano bonaerense y los diferentes conurbanos que hay en el país, ¿no? Entonces, si no hay una visión de integración social, no hay posibilidad de discusión. De la mano de esto, el año pasado, cuando lanzaron o tomamos conocimiento de lo del equipo de transiciones y lo que estaban trabajando, una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que nos gustó es que tenían también una preocupación por, recién planteadas como una separación artificial, ¿no? Entre, si se quiere, derechos sociales, económicos y la cuestión ambiental, que desde ciertos progresismos se militó ese hiato entre una cosa y la otra. Y ustedes cuando lanzan esto y este debate, una preocupación por ir a lugares a los que quizás el movimiento socioambiental no va tan seguido, tipo ir al movimiento obrero, a los sindicatos. ¿Cómo les fue en esa experiencia de extender el debate en este último periodo con estos puntos? Cuando van a los lugares de resistencia más inmediata y les dicen, además de pelear por el salario, además de defender las jubilaciones, hay que discutir todo esto. ¿Cómo viene haciendo ese ida y vuelta? Bueno, hay una tendencia equivocada a pensar que las propuestas de transición son solo propuestas verdes. En realidad son más integrales y es en esa línea por la cual nosotros promovemos un diálogo con diferentes organizaciones sociales, sobre todo además para salir del gueto de la endogamia, ¿no? De los propios movimientos socioambientales y abrirse al diálogo con organizaciones del movimiento obrero, con organizaciones territoriales que tienen también más necesidades inmediatas. Bueno, todo eso implica un enorme desafío también, ¿no? Porque los lenguajes son diferentes, ¿no? Y en general hay una tendencia a pensar no solo que las propuestas son solo verdes, sino que eso es secundario. Cuando lo estamos viendo ahora con los colapsos climáticos localizados, que eso no tiene nada de secundario, porque los impactos que tiene sobre los sectores más vulnerables son enormes. Ni que hablar de la cantidad de refugiados climáticos que va a haber en los próximos años. Así que el nuestro es un gran desafío porque no es una propuesta cerrada tampoco. Es una propuesta que nosotros presentamos para invitar al diálogo con otros sectores sociales, ¿no? Sobre todo, insisto, con sindicatos que en general han sido muy reacios a esta conversación, ni que hablar con los sindicatos vinculados, por ejemplo, a combustibles fósiles, que en ese sentido tienen miedo de perder su fuente de trabajo, cuando en realidad, si uno piensa en un horizonte, en un escenario de transición, en general lo que va a suceder es que se van a incrementar sobre todo la cantidad de trabajo intensivo, ¿no? Que implique poner el cuerpo sobre todo, porque habría muchos trabajos muy ligados a la supervivencia, muy ligados a la adaptación, trabajos de cuidado, trabajo ligado a la salud, bueno, trabajos ligados al transporte, mucho de todo eso. Entonces, bueno, nuestra conversación implica abrir esas dimensiones, ¿no? Digamos, conversar con los sindicatos acerca de esas dimensiones para que no crean que la transición o lo que trae la transición ecosocial es todo negativo, es todo destrucción de puestos de trabajo. Por el contrario, ¿no? Creo que abre un horizonte de creación de nuevos empleos. Algunos son muy duros, ¿no? Yo comentaba hace poco acerca de cómo se ha multiplicado la cantidad de brigadistas forestales en el país y en general, al menos en toda América Latina. No hablo de los bomberos privados que contratan en Los Ángeles. Claro. Hablo de las brigadistas, los y las brigadistas comunitarias que hay en Colombia, que hay en Argentina, ¿no? Que se orientan precisamente a desarrollar también una concepción más integral de lo que significa combatir los incendios, ¿no? Pongo el ejemplo de Las Fuegas, que es una colectiva de mujeres brigadistas forestales de Córdoba, que están en las Sierras Chicas y participan de diferentes brigadas y han formado un colectivo, ¿no? Por sobre estas, que tiene ese nombre,
en el cual, bueno, han ido elaborando un protocolo de intervención diferente, más ligado a la práctica de cuidados, ¿no?, que han colocado en el centro la necesidad de asistir a las poblaciones posincendio, ¿no? Bueno, surgen como entonces nuevas capacidades y nuevos oficios. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para recuperar aquellos territorios degradados por, podríamos decir, por la extracción de fósiles o por la minería? Bueno, necesitamos también nuevos oficios para ir recuperando y reparando aquello que ha sido dañado, ¿no? Bueno, yo creo que es un gran desafío pensar en los nuevos oficios. Y luego tenemos una gran cantidad de oficios muy ligados a los cuidados, ahí sí, que tienen que ver con políticas de adaptación al cambio climático, desde infraestructura hasta la salud. Porque efectivamente eso requiere una intervención inclusive interdisciplinaria en los territorios. Fíjate vos que 3 días antes de la inundación en Bahía Blanca, el gobierno de Milei descabezó la Dirección Nacional de Emergencias, dejó en disponibilidad a 485 empleados, y esa Dirección Nacional de Emergencias era también pluridisciplinar e intervenía en los territorios, ¿no? Bueno, son esos organismos que hay que efectivamente fortalecer, recrear, ¿no?, con una nueva óptica en clave de transición, en vez de eliminarlos, como está haciendo el gobierno. Y después está todo lo que tiene que ver directamente ya con la transición, ¿no?, energética y ecosocial. Así que hay una variedad de empleos y nuevas capacidades también en la base de esos empleos, que al menos apunta más a subrayar esta idea de que en un mundo cada vez más hostil es necesario reforzar las relaciones de cooperación y de interdependencia. Después de todo, la civilización es producto de ello. No es producto de la competencia, sino de la cooperación. Bien, te paso esto que nos había servido hace un rato. Y de esto último que decías, que es súper interesante, algo de lo que queremos charlar en este programa en general tiene que ver con, y quizás para ir cerrando la conversación, esta primera entrevista, pensar el futuro. Vos ahí abriste una serie de aristas de lo laboral y antes un par de cuestiones más respecto de estas transiciones que son necesarias. A veces se presenta lo que viene de la mano de imágenes de la catástrofe o del colapso como una cosa que agobia, o de un futuro que necesariamente todo lo que viene de acá para adelante va a ser peor, por decirlo muy, muy simplificadamente. ¿Cómo ayudar también a construir una subjetividad, o desde qué lugares construir una idea de que podemos pelear por en futuro, por más de cómo van agravándose algunas cosas, por una vida que valga la pena ser vivida? ¿Cómo debería ser en algunos aspectos más centrales, o desde qué punto de vista pensar sobre qué puntales, sobre qué ideales deberíamos pensar ese futuro, o pensás que sería un futuro que a vos te gustaría vivir en este planeta? Bueno, yo creo que más o menos ya he ido respondiendo en esa línea, porque creo que hay una cuestión de valores, ¿no?, que fortalecer, que tienen que ver con la ecodependencia, con la interdependencia, pero también con la vida digna, sin duda, ¿no? El futuro muy probablemente será más austero, digamos, que el que vivimos actualmente, que es una civilización del desperdicio, del derroche, ¿no? Necesitamos modificar el metabolismo social, el intercambio entre naturaleza y sociedad, que en el marco del capitalismo neoliberal ha implicado un aumento de la demanda de materias primas y energía, ¿no? Y en esa línea muy probablemente los ricos tengan que consumir menos, ¿no? Y los pobres probablemente consuman más, pero no de la misma manera, ¿no? Porque efectivamente eso que desde el sur global algunos llamaban el derecho al desarrollo ya no existe más, no es más posible, no es viable. Pero no es viable porque efectivamente eso que llamamos desarrollo es el responsable del desastre actual, de esta policrisis, sobre todo en su aspecto más climático y energético. Entonces tenemos que necesariamente repensar
el perfil metabólico de nuestra sociedad, que es insustentable o insostenible, no solo en términos de producción, sino en términos de modelo de consumo, modelo de circulación de mercancías, de generación de desechos. Y ahí sí surge una cuestión fundamental, que es cómo repensar las necesidades sociales por fuera de los deseos que genera una sociedad de consumo, ¿no? Pero cómo repensarla es bastante complicado, sobre todo cuando vemos que las jóvenes generaciones se han socializado en ese deseo y en el consumo ilimitado, como si el planeta fuera infinito. ¿Cómo hacemos? Ese para mí es el gran dilema, y como diría Mark Fisher, cómo creamos un deseo postcapitalista, ¿no?, que haga deseable esa sociedad. Yo creo que ahí tenemos como el gran desafío, para el cual no tenemos respuestas ciertas. Creo que hay que ir caminando e ir construyendo, pero de la mano de una narrativa no negativa o que apele a la cultura de la resignación, sino una narrativa que apele a la noción de la protección de lo colectivo, ¿no? Y de la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos y no humanos. Porque eso también me parece fundamental subrayar. Durante siglos el ser humano ha vivido como si fuera el centro de la naturaleza o algo exterior a él. Y bueno, ya vemos cuál es el resultado. Las nuevas generaciones, sobre todo los más jóvenes, tienen un gran desafío, que es el de ver cómo hacen para articular, ¿no?, necesidades con deseos. Pero evidentemente los deseos y con el nivel alto de consumo que ha generado esta sociedad, bueno, hace que todo sea absolutamente insostenible. De seguir así, el único camino que nos espera es el ecocidio, es el estallido completo, es chocar contra las fronteras planetarias. También hay algo del instinto de supervivencia de los sujetos o de las poblaciones. Lynn Margulis, una conocida bióloga, sostenía sobre todo que la vida en términos inclusive de microorganismos tenía que ver con la colaboración entre distintos organismos, entre distintas especies. No tenemos que volver a eso que está, digamos, seguramente es un elemento que está presente en nuestras acciones, en nuestros instintos, en nuestro pensamiento, para poder potenciarlo y avisorar la posibilidad de construir un destino común. Tenemos que ver de qué manera generamos condiciones de habitabilidad del planeta. Ese es un gran desafío. Nosotros no cumplimos con el pacto intergeneracional que nos habíamos propuesto. Fíjate vos que de los dos lados, por un lado, los jubilados, ¿no?, que hoy están siendo golpeados impunemente, y por otro lado los jóvenes, a los cuales les espera en ese sentido un futuro peor al que en términos de condiciones de vida. Pero bueno, ese es el gran desafío que tenemos como humanidad. Yo creo que están dadas las condiciones para poder sortearlo, porque la humanidad lo ha hecho, ¿no?, a lo largo de siglos y siglos de conflictos. No podemos chocar sin más contra las fronteras planetarias y arrojarnos en términos de ya casi de suicidio político, ¿no? Contamos con aquello que es el lado luminoso también de la humanidad. No cedamos al lado oscuro de la humanidad. Bien. Bueno, de vuelta, muchas gracias, Maristela. Y por último, para empezar a avisar, estás trabajando en un libro nuevo. Bueno, todas las cosas que vengo diciendo tienen que ver con ese libro, que se llama Policrisis, no podía ser de otro modo, y en el cual sobre todo analizo, por un lado, la crisis climática y energética, por otro lado, la expansión de las extremas derechas en términos más generales y en términos específicos vinculados al gobierno de Milei, y por último, la crisis de los imaginarios políticos, ¿no?, porque hay que apelar a una imaginación radical. Creo que hemos perdido eso también, inclusive de las propias izquierdas, ¿no? La izquierda no solo debe ser tentacular en el sentido de que debe articular desde los feminismos, las diversidades, el ambientalismo, el clasismo, sino que sobre todo debe generar esa suerte de liberación cognitiva que implica
establecer la convicción de que con la acción colectiva es posible transformar la sociedad positivamente, ¿no? Ese proceso de liberación cognitiva es una invitación a la imaginación democrática radical. Bien. Con esta invitación cerramos la entrevista. De vuelta, muchas gracias, Maristela. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el programa, con este primer programa de Agitando la Colmena. Vamos a pasar a otra sección que les blanqueamos que todavía no tiene nombre, pero que va de lo siguiente. Como queremos hablar y discutir sobre el futuro, qué futuro queremos y qué futuro no queremos, queremos problematizar también los relatos que ya se están construyendo, que hasta se están escribiendo, que se están filmando, que se están contando. Y para eso nos fuimos a hablar de cine, sobre la base de que a veces se dice mucho, o hay una frase muy citada que dice esto de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, hay gente que está pensando y filmando cómo sigue el capitalismo después de que termina el mundo. Y hoy vamos a hablar de una película que un poco trata de eso, y para eso la persona que nos va a guiar en esta búsqueda a través del cine es Euge, a quien le damos la bienvenida a este programa de Agitando la Colmena. Bueno, Bienvenida. hola, ¿cómo están? Muy bienvenida, Euge. sí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Snowpiercer de 2013. Es del director Bong Joon-ho, que es el mismo de Parasite. Y bueno, la última que hizo es Mickey 17. Está basada en una novela gráfica del 82, que ya se escribió para advertir, digamos, la catástrofe climática ya en esa época. El director estudió sociología y bueno, y su cine se nota mucho en su cine porque está muy conectado con las críticas sociales que hace, como, no sé, la desigualdad, el ambientalismo, que son temas que atraviesan toda su filmografía. Así que vamos con el video. La Tierra está congelada y los últimos sobrevivientes recorren el mundo en un tren en constante movimiento. Estamos en el año 2031. El mundo exterior es inhabitable. Hace 17 años se liberó un químico que debía regular el calentamiento global, pero terminó congelando todo. Dentro del tren, los últimos humanos que quedan se encuentran divididos por estatus sociales. Atrás, los más vulnerables, viviendo en condiciones muy precarias e inhumanas, y adelante los más ricos, viviendo con todo tipo de lujos como si nada hubiese pasado. El control total del tren lo tiene Wilford, el creador de todo este sistema, quien utiliza la violencia, la represión y la manipulación para mantener el poder. Los pasajeros de clase baja son sometidos a torturas y castigos por parte de la fuerza policial para evitar que se pasen de la raya, mientras que les inculcan la idea de que Wilford es un dios salvador y que cada persona tiene un rol natural que debe cumplir para mantener la armonía. Una manipulación que incluso usan con los más chicos a través de la enseñanza escolar. A todo esto, ¿qué hacen los pasajeros? En los últimos vagones, la gente ya no aguanta más la opresión y busca rebelarse. El objetivo es llegar al motor ubicado en el primer vagón y así tomar el control absoluto del tren sin importar a quién tengan que eliminar a su paso. Snowpiercer nos muestra un mundo dividido por una desigualdad extrema, el control de los poderosos a través de la violencia y la manipulación y las consecuencias de la degradación ambiental. También abre cuestionamientos muy interesantes para debatir. ¿Tomar la misma posición tiránica de Wilford implica realmente un cambio? ¿Es la violencia una herramienta de cambio o solo perpetúa el ciclo de opresión? ¿Podemos usar la tecnología para frenar la crisis climática? Bueno, muy buena reseña, la verdad, muy buen video. Debo ser realista y admitir que yo no vi la película y agradezco que no haya habido spoilers ni nada, pero me pareció muy interesante y bueno, voy a terminar de convencerme si tomar la decisión de verla o no cuando terminemos este debate. Hay que convencerla ya mismo porque está muy buena. No sé si teníamos el dato de alguna duración o si tiene algún puntaje o algo. Ni idea. Dura como 2 horas. Sí, era 2 horas 10, si no me equivoco. Sí. Igual si quieren lo tengo acá. Y yo uso mucho Film Affinity para ver los puntajes. Así es que de ese team. Yo soy team IMDb. Pero ya ahí te tenía digo un porque- 6. Un 6,5 creo. Bien, yo soy del team Streamio para ver las cosas piratas, no sé si se lo podemos decir, pero ahí está, ahí está para verlo. Y en la reseña teníamos al final una serie de preguntas, que en general vamos a tratar de hacer eso, abrir un poco sobre la película sin spoilearla para invitar a verla y al mismo tiempo ir a buscar cosas. Y estas preguntas, cuando charlábamos con Euge, tenían de bueno que no necesariamente tiene una respuesta de sí o no. Y un poco estábamos charlando de eso, ¿no?
Sí. Una de las preguntas habla un poco el tema de esto de que ellos intentan tomar el poder del tren, ¿no? Ir hacia la parte de adelante. Esto creo que quedó claro, ¿no? Que el sector más pobre y oprimido está en la parte de atrás del tren, en el último vagón. No sé cuántos vagones tiene, pero tiene muchos. Y adelante de todo está, Wilford, que es no estoy spoileando nada, porque esto lo dicen al principio de la película. Él es el creador del funcionamiento permanente del motor del tren, o sea, del motor que no para, y del tren mismo, que hace posible que ellos no se congelen, ¿no? Ellos quieren tomar esa posición, pero yo no sé si tienen como planeado tomar, o sea, sí tomar físicamente porque quieren tomar el mando del tren, pero no esa posición tiránica de decir, bueno, ahora todos los ricos, todos los que estaban de fiesta, comiendo lo que quieren, en los que estaban con sus vidas de lujo, que pasen atrás y que vivan lo mismo que vivimos nosotros. No lo veo en ese plano, me parece. Para mí es algo peor. O sea, ¿sí? Hay un diálogo muy cortito. También pasan los primeros 5 minutos, así que no le cambiamos mucho la idea. Not spoiler. A Lola, que todavía no la vio. Pero para mí también en el cine de este autor, o al menos en Parasite, que es la otra película que vi, también hay algo. Está la crítica social, pero después la forma en que se representa a los sectores subalternos, explotados, empobrecidos, a veces es medio particular o bastante discutible. ¿En qué sentido? Le preguntan a Chris Evans, al personaje, no me acuerdo el nombre, el Capitán América, lo conocerán, quien es Sí. Marvel, es el actor, que es el protagonista, que es el que encabeza llegar a la líder, a la digamos, locomotora, el ¿no? líder Él no se reconoce como líder, pero es medio un es el líder de la rebelión, y le preguntan, y una vez que tomemos el control, ¿qué? Los matamos a todos. Claro. Y como que el plan de lo que tienen, mirá. yo entendí que llega hasta ahí, ¿no, Eugenio? Sí, o sea, el plan de ellos es reventarlos a todos y agarrar el tren. O sea, no hay como un planeamiento de vamos a hacer esto, vamos a reconstruir, qué vamos a hacer con esta gente con la que no estamos de acuerdo, sino que es pura venganza, digamos. O sea, es como violencia. Bueno, no, está bien. Me sorprende, se ve que no le presté atención a esa frase, porque después, no, sin spoilers, pero empiezan a avanzar y no es que están a mansalva matando a quien, o sea, me pareció que se estaban como resguardando un poco o haciendo la menor violencia posible, ¿no? Me pareció a mí en la película. Creo que viste una versión calificada para menores No, de 12. claro. No tenía En la que ninguna habían escena. quitado No, sí, todas acá esas hay escenas. mucha acción, hay mucha muerte, quieren ver sangre, bueno, sí. Pero sí, me pareció como que le perdonaban la vida a gente que podrían matar tranquilamente y que continúan, pero bueno. Hay una cosa ahí de lo no planificado o de esta voluntad de venganza, como decía Euge, y quizás de esto, de poner al oprimido en el lugar de que la única búsqueda que tiene es esa. Transformándose en un opresor. Claro, Sí, o que hasta quedar, no sé, sin a quien oprimir porque lo quiere matar. claro. Sí. O sea, ¿con quién te vas a quedar? Sí. Pero no, o sea, pone al oprimido en un lugar donde no hay una pregunta por, bueno, ¿por qué seguimos dando vueltas en este tren? Si que efectivamente lo que pasa afuera podría ser de otra manera o tal. Entonces, eso tiene una gran capacidad para demostrar cosas que te dan bronca, una desigualdad, cómo maltratan gente, maltratan a sus hijos y, Sí, no, y está demás. toda la película en una bronca. Cuando lleguen a ver Sí. de qué es lo que se alimentan, es un bajón, no. digamos, y cuestiones por el estilo. No la vean comiendo la película, claro, ¿eh? no la vean Bueno, comiendo. gracias. Es un buen dato, un buen tip. La ven pirata, no la vean comiendo. Tiene violencia, son los datos que tenemos hasta ahora. Entonces te pone un lugar donde decís, bueno, evidentemente esta gente que está tan maltratada no le queda otra que... O sea, no lo van a convencer a Wilford por las buenas, ni explicándole que, che, es feo lo que haces, que las cosas pueden ser distintos, pero los pone en un lugar de casi que de no salida, ¿no? No tiene solución en cómo está planteado así el conflicto. Sin spoiler mucho, ojalá la película tome otro rumbo, pero desde el comienzo esa frase tiene ese planteo. Entonces, bueno, está bueno que se defiendan, pero también tendrán otro plan, tendrán otra idea de qué es lo que querrían hacer. Bueno, ahí la forma en que está representada esa igualdad quizás a mí me chocó un poco más para ese lado. Claro.
Y después hay otro debate que decía Euge, porque está planteado desde el principio. De hecho, la película empieza como simulando noticias de crisis climática, o sea, eso es lo primero que pasa. Una pantalla en negro y voces de reclamos de crisis climática, donde lo que pasó, esto lo contaba Euge en la reseña, la geoingeniería salió mal. La idea de que se podían seguir quemando combustibles fósiles y lo resolvemos congelando un poco la atmósfera, bajando artificialmente la temperatura, salió mal. Y ese sí es un debate que, si bien no es el central de la película, al menos que arranque por ahí, abre a un lugar donde hoy en día la geoingeniería tiene, al menos a nivel de la alta política, una legitimación muy grande. Los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático dan por sentado que un poco de ingeniería va a haber que hacer. En la película dice que fueron 79 países los que tomaron la decisión. O sea, ya de por sí te dice que más de la mitad de los países del mundo no participaron de la decisión de congelar el planeta. Qué raro. Entonces ahí hay un tema con la tecnología que también estaba para problematizarlo, ¿no? Claro, el tema es que ahí lo que me parece es que al principio de todo estamos medio como ahora, porque aumenta la temperatura global, no hay ningún cambio, porque no es que, por lo menos en el principio de la película no lo dicen, de que hicimos un cambio en la alimentación y en la forma de producción de energía. No. Por lo que se ve, ellos pisaron el acelerador hasta donde pudieron y esperaron a que la geoingeniería los salve de alguna manera, sin cambiar nada. Y acá, por un lado pasa que, si nos vamos a la realidad, no recuerdo en qué año en la película se muestra, pero sería medio más o menos como... Por ahora. Momentos cercanos ahora. Por un lado, no contamos con esa tecnología actualmente, porque muchas veces vemos esas películas cuando sale bien, ponele, y es como, la tecnología nos va a salvar. Bueno, primero hay que inventarla. Y no es, vamos a inventar, o sea, no es joda, creo que es un punto importante. Y después que esto tiene que ir acompañado, no digo que no haya que utilizar, no es que estoy sumamente en contra, pero tiene que haber un cambio de la manera de producción de bienes, de servicios, de alimentos, un cambio profundo del que solemos hablar quienes nos escuchan o nos ven habitualmente, porque si no pasa esto, dependés al 100% y pasa que, digo que puede pasar, plot twist sale mal, ¿y qué haces? Terminás así, con el planeta congelado porque hay cosas que no están justamente al no estar probadas, no son cosas que se están empezando a inventar ahora. Es prueba y error y no sé, me da cosa que sigamos como si nada y esperar a que una tecnología nos salve cuando ni siquiera sabemos si eso es posible o no. Me parece como muy vertiginoso. Sí, o sea, nada que implique un sacrificio de lo que estamos haciendo, del estilo de vida que tenemos ahora, sino como le seguimos dando y en un punto cuando veamos que se viene la pálida, tiramos algo, una tecnología que no sabes si va a alcanzar a estar, como decís vos, o sea. Sí, hay algo que se llama principio precautorio, que es lo que se debería tener en cuenta antes de desarrollar una tecnología, de explotar algo de alguna manera, que sobre todo cuando estás hablando de algo que tiene que ver con una escala planetaria, es difícil encontrar un principio precautorio que, más allá de si tenés la duda, no lo hagas. Claro. Y hasta ahora es esto, ¿no? Los grandes Elon Musk y compañía diciendo que no hace falta poner en cuestionamiento su forma de acumular actual, porque en algún momento va a aparecer, se va a desarrollar esa tecnología que va a evitar que tengamos que tomar la decisión drástica de dejar de depender del petróleo, del carbón, etc. Entonces, ahí te lleva a un punto que es, a la hora de discutir la propia tecnología, que tiene que ver con, hay una cosa de... El tema tiene que ver con al servicio de qué se usa, con qué justificación, con qué basamentos, porque tampoco es que uno dice, entonces la ciencia no sirve para nada. Recién, o sea, que haya científicos investigando estas cosas, que haya desarrollos tecnológicos para hacer más eficiente el consumo energético de las viviendas, de los autos, de la producción, etcétera. Hay una parte de la tecnología que es necesaria si está puesta al servicio de acompañar ese mejoramiento del metabolismo, de la relación que tenemos con la naturaleza, pero si está puesto al servicio de poner un parche
para seguir haciendo como que no pasa nada. Bueno, el arranque de la película se puede parecer bastante al final de donde nos puede estar llevando también las lógicas actuales. Sí. Ahí no peleamos nada, pero es exactamente el principio de la película. Básicamente. Y es interesante. ¿Alguna otra cosa más que te llama la atención de esto? A mí particularmente, esto que nombraste vos, Sofi, que creo que en ese hecho de estar esperando a que la tecnología lo resuelva, ahí operan varios sesgos en relación a que seguimos con nuestro modo de vivir tal como lo conocemos porque alguien más va a venir a salvarnos. Es el famoso modo espectador. Claro, Sí, sí. completamente, y que creo que por lo que ustedes venían comentando se deja evidenciado de una forma muy concreta este sesgo de cómo la gente cree que no tiene que asumir ningún tipo de responsabilidad porque o se va a crear algo o va a venir alguien quien nos resuelva el problema. Sí, lo otro que nos marcaba también un compañero con el que estuvimos charlando de la película es que el tren es una metáfora de una figura de debates científicos y hasta bíblica, digamos. Es la idea del arca de Noé, pero en vez de inundación y barquito, hay un montón de hielo y un tren dando vuelta. Y también muchas veces se plantea esta idea de, bueno, la humanidad es un barco, estamos todos juntos dentro del mismo barco o algo por el estilo. Pero bueno, hay una parte de VIP y otra parte donde Claro. está todo el resto, y eso está bien sintetizado en la figura del tren, que además no va a ninguna parte porque se queda quieto, mueren y festejan cada vez que pasan por un punto. Sí. Como que cuentan los años cada vez que pasan por un punto donde chocan un pedazo de hielo. Y a eso reducen la vida también, a un loop donde solo reproducen una opresión. Me parece que esta sí es otra buena metáfora. Es decir, criticaría la forma en que metaforiza o ubica el lugar del oprimido, pero la forma en que grafica esa opresión y cómo se reproduce me parece que es bastante eficiente. Sí. Así que no sé si te convencimos que la veas. Me Pará, yo parece que sí, la verdad. tengo acá, mira, para terminar de convencerte, yo sabía que lo teníamos en algún lado. 7.1 en IMDb, que no es poco. Para mí, más de un 6.5. No, ahora me transformé en... No sé mucho de cine, pero sí me gusta ir comparando como las puntuaciones. Está muy bien puntuada, así que mira. IMDb siempre puntúa más alto igual. Siempre, sí. Vos ves Film Affinity y las hacen bosta a las películas. Tipo, en IMDb siempre como que regalan nota, ponen. Bueno. Pero está bastante bien. No, igual, sí. Bien, entonces lo que vamos a charlar acá, buscamos esta película, pero efectivamente ya está pasando que hay imágenes de futuros, algunos en general no deseables, ¿no? Pero cuando charlábamos de esto siempre aparece una idea de que al menos no podemos graficar o poner en representación un futuro vivible, pero incluso en esas representaciones aparecen cosas para pensar el presente y también para pensar a dónde no queremos ir, y que en todo caso también tenemos que pensar, ¿no? Que una ciencia ficción que no vaya para ese lado necesariamente, que nos explique otro posible universo futuro. Entonces, lo que les vamos a decir, además de lo que decimos todo el tiempo, de que se suscriban al canal de Fuegos de Octubre, es que nos recomienden en comentarios o en películas, que nos pongan en los comentarios o nos escriban mensaje recomendando o nos marquen películas de ciencia ficción o sobre el futuro donde les parezca o donde encuentren que esté representado algo de la crisis climática que estamos viviendo y donde aparezcan imágenes de futuro para discutirlas, para problematizarlas y para pensar otras posibles. Y de amantes de cine en general, bueno, Euge tiene una cuenta donde habla no solo de cine distópico, sino de series y de películas en general. Es @EugeStaffer con doble F. Sí. Para invitar a seguir. Así que, ¿algo más para sumar? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todos Estamos hasta bien. acá? Sí. Bueno, y en todo caso, en una próxima entrega, Lola nos cuenta si vio la película y qué le pareció. Lo haré. Así que bueno, Por seguimos favor. con el programa. Muchas gracias, Euge. Gracias por invitarme. Gracias por Nos venir. vemos la próxima. Gracias. Bueno, último segmento. Ya estamos llegando a nuestro final. Tengo que presentar acá a esta muchacha muy hermosa, Caro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te estuve mirando. Sí, estuvo del otro lado de las cámaras. Bueno, llegamos al momento de interactuar con el público. A mí esto me gusta porque es como algo un poquito más suelto. Es el momento tragicómico del programa.
Momento de consignas. relajarnos. Sí, hay que relajarse, hay que saber reírse, que uno hace lo que puede. ¿Cuál fue la consigna? ¿Se acuerdan? Si no, yo se las recuerdo. La consigna de hoy, no me acuerdo, contanos, Sofía. Fue plot twist, ayudar al planeta sale mal. Lo que nosotros hicimos fue poner esa consigna en las redes en @ambientelucha, que me imagino que ya nos están siguiendo. Síganos, mentira. los Síganos, necesitamos. síganos, por favor. A veces con la intención no alcanza. Sí, les pedimos. Bueno, esto es gratis, es un segundito. Ponen ahí seguir, ya nos ven las cariperas, ya que estamos, se enteran de todas las noticias ambientales. Bueno, esa es la consigna de hoy, que es básicamente en algún momento que quisiste hacer algo bueno por el planeta, por el ambiente, dijiste esto es sustentable, vamos con esto, y después te diste cuenta que no que salió. la habías cagado, salió mal. Hubo ahí algo que salió, por eso plot twist, porque es algo salió mal, ¿no? Le preguntamos a nuestra audiencia de nuestro Instagram y nos contaron algunas anécdotas, algunas más terribles que otras, de cómo puede afectar esa buena intención. Nos pasaron ahí una selección, nosotros lo tenemos ahí, pero si quieren podemos contar. Empezamos con las nuestras. Sí, podemos contar alguno Porque que también sí. nos equivocamos. Sí, acá cualquier ambientalista, creo que todas y todos tenemos algo que hicimos y que después nos dimos cuenta de que no. Bien, perfecto. Si querés, arranca vos, Sofi. ¿Arranco? Yo me acordé de una cuando armamos ahí la consigna, que fue cuando empezó la pandemia. Estaba en un departamento que tenía bastante espacio y me dio la de vamos a aprender a reciclar. Y Obvio. tenía botellas con cosas y plástico y cartón, y yo ya tenía el chip instalado de que tiene que estar seco y limpio y qué sé yo. Bien. Y leí en alguna parte de estas redes sociales que nos desinforman a veces el tema de las botellas de amor. ¿Saben lo que es una botella de amor? Terrible el concepto, me destruye. A mí me hace mal el nombre porque me imagino una poción tipo botella de amor, que es la poción en de... San Valentín, botella Es tipo de amor. el gato de Shrek que tiene poción felices para siempre. Tipo, ¿qué es esto? Botella de amor. Bueno, botella de amor es, para quienes no saben en sus casas, vos agarras una botella cualquiera de plástico, de marcas que no vamos a decir, no, mentira, y le pones plásticos que obviamente tienen que estar limpios y secos y chiquitos para que entre en la botella, porque si querés ponerle una hamaca no te va a entrar adentro de la botella. Bien, y una vez que la botella está como por explotar, porque vos decís ya no le entra ni el saquito de lo que envuelve el té, nada, no entra nada, listo, tenés lista la botella de amor que lo vas a cambiar ¿a dónde? ¿Te Es dan el tema. algo o es porque sos buena gente nada más? Bueno, ahí está el tema. Lo que yo había comprendido era que vos eso lo dejabas en cualquier punto verde o tacho de reciclables, lo que fuera. Entonces tuve años haciendo esas botellas. ¿Pero las acumulabas en tu casa? Primero las acumulé porque no podía salir de la casa, porque era pandemia. De repente tenía una habitación en mi casa con 32 botellas. Pasa que, bueno, había una habitación aparte que no la usaba. Bueno, cuestión que ahí me entero de que, lo mismo, viendo redes sociales, que veo de una página de recicladores, que ahora no recuerdo el nombre, tampoco voy a... No importa. La cuestión es que pidiendo por favor que no las hagan más, porque claro, es... O sea, No. disculpen, es un dolor. Bueno, no voy a decir malas palabras acá, pero terrible. Una chica diciendo, por favor, tengo que agarrar la botella, partirla, que tenemos que poner unos guantes porque Por nos podemos favor, cortar no las hagas manos. lo que estuviste haciendo 2 años. Estuve como 5 años haciendo No. estuve como 4 años haciendo eso. Yo no es muy breve. Cuando trabajaba en conocida cadena de comida rápida, yo también era supervisora, entonces tuve como un delirio de tener que solucionar las cosas del mundo. Bien. Y había siempre una gotita que caía. Y a mí me agarró esta ansiedad del agua del mundo, ¿viste? Cuando escuchás una canilla que siempre gotea. Y era un caño que estaba conectado a la canilla y yo dije, bueno, el caño de PVC hay que ajustarlo. Nada más hay que ajustarlo. Y yo, que no tengo ninguna experiencia en plomería, debo ser Chica la persona plomera, indicada. claro. Debo ser la persona indicada para hacerlo. Y con mucha fuerza y herramientas de cocina, le di un giro. Con un sobre de ketchup. Un pequeño esfuerzo con una cajita feliz y no. lo peor es que no se rompió.
se abrió de una forma que la presión hacía que el agua fuese así. Ah, tenías, claro, Hacia las aguas arriba. danzantes del Parque de la Costa en tu Inundé sucursal. la cocina en 3 minutos. No, bueno. Y Ahí obviamente, al ser yo la persona encargada de esa cocina, la gente que estaba trabajando me decía, bueno, Carolina, hace algo. Y yo, Hacete cargo, pero por yo favor. quería salvar el planeta. Ay, Dios. Pero no pasó nada. Después de 25 minutos de buscar la llave de paso, con un poco de agua desperdiciada, un par de litros, mucho menos de lo que se gasta en megaminería por hora, bueno, se solucionó. Así que realmente Fueron solo un par de imágenes de Estudio Ghibli. fue un poco de caos, un poco de sufrimiento de trabajadores, pero no 4 años como en tu caso. Así que ya me siento tranquila. Así que No, si fueron querés, solo 20 minutos. En mi caso fueron años. Quiero que lo sepan. ¿nos superarán las personas que mandaron anécdotas? No, sí. Acá, mirá. Chan, chan, chan. Dice, hay otra con agua, porque dice, cuando tuve pileta, es con agua también. ¿Cómo desperdiciamos el agua? sí. Dios santo. Cuando tuve pileta, la primera vez que la llené, no le puse nada al agua para no usar productos tóxicos. A la semana me quedó como la pileta de Homero y tuve que vaciarla completa. Sí, mi amor, obvio, no, pero amiga, te pasaste un poquito. Es que encima ahí son no sé cuántos miles de litros, no sé Son- cuántos litros se necesitan, Cientos. cuánto oxígeno, sí, lo mismo. ¿Cuánta agua se necesita ¿Cuántos para una litros? pileta? No, por favor. ¿Qué Es que tamaño era sí. la pileta? No sabemos. No lo sabemos. quiso decir. No quiso decir. Pero claro, eso vos no le pones nada y se empieza a hacerte un ecosistema ahí que no es imposible. Te digo que igual no le gana a la mía porque no sufrieron trabajadores, ni niños, ni nada. No, O sea, sufrió ¿cómo ella, sufrió ella? que tuvo que sacar todo eso, volver a limpiarla, porque además eso queda Se una te inunda. pegostiosidad. Olvídate. No. Bueno, pero creó vida. Vaya que ha creado vida. Eso es lo importante. Hubo biodiversidad en esa pileta que normalmente no hay y no debería haber. Igual no lo hagan porque dengue y ese tipo de cosas. Tratemos No, de evitar ese ejemplo. no. No, agua estancada así, no, por favor. Elijan las plantas nativas, no el dengue. La verdad, ya esos bichos Este ya programa tenemos. dice no al dengue. No el dengue, no No, y cultiven evitar dengue. ese tipo de estancamientos de agua. Y demás. Evitar piletas en general. No lo hagan en su casa. Bueno, si tienen pileta, háganla y nos invitan. Pero Eso sí, eso es muy importante. no la contaminen. Yo, por otro lado, me estoy alejando del micrófono. Ay, sí, porque uno lo es tiene la ahí, emoción de las anécdotas. Ay, no, me hace mierda. Tengo a alguien que ahora está usando algo peor. Vamos a ver si nos supera. Lucas nos dice: cuando mi flía en el campo, mi familia, quemaban las hojas porque de esa manera no iban al basurero. Ay, no, claro. Riesgo de incendio. Acá va Pero para subiendo la acá, anécdota. sí, es que Peligro va- es un re peligro quemar hojas porque tenés incendios forestales en 3, 2, 1. Sí. Pero igual acá destaco lo mismo, que hubo una buena intención. Es, che, yo no quiero seguir colaborando con la basura. No, toda esta gente, solamente en la terna entra gente bien intencionada, Sí. bueno, un poco confundidas. Bien intencionada, o sea, un... Dueños de Monsanto acá Monsanto no participa, no entran en la puede, terna. no, en esta no puede. Nos mandó una anécdota y no se la aceptamos. Tipo, paren. No, yo no voy a Se creer. habrán reído mucho, me imagino. Yo tengo uno acá. Que no sé cómo se llama, porque no veo en lo que me han mandado. No importa, tal vez requiere anonimato. Dice, quería salvar a un pajarito herido y cuando me acerqué se asustó, saltó a la calle y lo pisó. Bueno, destino final. A veces. Ay, no, pará. No, hay que hablar con esta persona y decirle que bueno, que hizo lo mejor. Hiciste. Bueno, nada más. No siempre sale bien. No es joda levantar un animalito de la calle, un gato, un perro, un pájaro. No es tipo, vení, a partir de ahora venís conmigo. No es tan sencillo. Se te escapó la tortuga, se te escapó el pájaro. Terrible. Ay, no, pobrecito. Bueno, pero es algo que acá lo mismo. Hubo buena intención de la persona. Hubo buena intención, pobre la persona que se Si le nos estás se le mirando, arruinó. yo te rebanco porque me ha salido mal también. No en este nivel, no voy a mentirte, pero he tratado 1000 veces de agarrar un gatito o algo y que se vaya y que digo, Pero no- se va a ir a la avenida por mi culpa ¿Vivo? y yo me quedo... Dinosaurios vivos agarramos nosotros. Está muy bien. Pero sí, pará, lo que no dijimos es que había un premio. ¿Verdad? Bueno, ¿querés dar tu voto? Yo doy el mío. Son 2 votos. Vos desempatás. A miel del pájaro me hizo mierda. Sí,
me el dio peor. justo en el medio del corazón porque me vi a mí misma tratando de ayudar a un animalito y decir, esto termina mal, así que mi voto es para el pajarito. Mi voto también es para el pajarito, para la Ay, persona que sí, se le arruinó el año, pobrecito. se le arruinó la semana. Ojalá no rescates más de esa forma, pero te aprovechamos y Sí. valoramos tu esfuerzo. Hay que seguir con el esfuerzo, hay que salvar a los animales. ¿Puede ser que tengamos un premio para levantarle el ánimo a esta Tengo persona? un super premio, no sé si vos sabés cuál es. Un televisor. ¿Un televisor? ¿Vos qué decís? Un home theater. No, Algo por el Puede estilo. ser, sí. no, es mejor. ¿Es Es mejor que algo un que la televisor? tele y el home theater no te van a dar, que es esta tremenda revista, Esa revista puede ser que la hayamos No hay- editado nosotros. Planeta B. Esto es real. No sé si Buenísimo. puedo mostrar o spoiler alert. Mostrá, spoileá. Mira, ya había un Greta Thunberg en la COP. Buenísimo, me encanta. No, tremendo Bueno, esta esto. persona lo necesita especialmente como para poder tener una Sí. guía ambiental, Sí, pero necesito una también guía ambiental ya mismo esta persona. hermoso. Le Le entregaremos este premio. Se lo vamos a hacer llegar. Sí. Hermoso. Y para la próxima vamos a tener otros premios, vamos a tener otras consignas. Van a haber más consignas, van a haber más premios. En este caso hay uno solo, pero me parece que para el próximo podemos traer alguna cosita como para cada participante. Bueno, nosotras como palabras finales los saludamos. Nico, ¿algo más para agregar? No querés contar, dale. Ta. Mía no tengo, pero ayer me llamó la atención algo que vi en la tele y de algo de lo que al menos algo queríamos decir antes de terminar el programa, de una persona que quizá le está pasando algo similar a esto. Ayer en uno de los programas más vistos de la televisión política de nuestro país, de un canal que termina con un signo de sumatoria, nocturno, una arquitecta muy dedicada a las problemáticas urbanas y muy avesada, largos minutos denunciando los negociados de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, que ahora prontamente hay elecciones, uno tras otro impugnando cosas que está bien impugnar, que vendan a la costanera, que hagan Te iba a todo preguntar, ahí, ¿sabemos qué y denunciaba? cuestiones por el estilo. Hasta ahí buena Eh, voluntad. Entra Cosas en la terna. ambientales. Entra en buena voluntad de Bien. proteger la ciudad de Buenos Aires, sus Banco. humedales, etcétera. Problema, la compañera Bárbara Rosen resulta que es candidata de la lista de Leandro Santoro, que representa al PJ de la ciudad de Buenos Aires, que la mayor parte de esos negociados que estaba denunciando los votó a favor en la legislatura porteña. Bueno, la voluntad no rindió tanto. Entonces, mucha voluntad, defendemos buena parte del trabajo que en general hace, pero y también la voluntad hasta de, bueno, quiero participar en política. El tema es las listas y los espacios políticos que uno va a representar, que a veces las buenas intenciones se las terminan llevando los males menores, ciertos posibilismos. Entonces, así que de cierre a este programa que va a estar circulando en los días previos a la elección en la Ciudad de Buenos Aires, una última convocatoria a prestar atención a lo que está pasando, no solo por los problemas específicos, digo, para quienes estén viendo esto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cada una de sus 15 comunas, además de lo que proponen nuestros compañeros y compañeras de la lista que encabeza Marina Biasi, nuestra compañera Mercedes Trimarchi, Pablo Almeida, además de lo que cada uno de ellos está desarrollando en su propuesta, que tengan en cuenta que todo lo que hoy hablamos, en términos de extractivismo, de saqueo, FMI, las noticias que leímos al principio, ¿qué tiene que ver? Bueno, todo el mundo está viendo las elecciones de este año. Todo el mundo es, el que estamos acá, los Sí. porteños, después los bonaerenses, pero el FMI, el Banco Mundial, las multinacionales, las empresas que están viendo si el RIGI de verdad va a seguir o no, digamos. Todo el mundo está viendo si este proyecto que tiene Milei se valida o no en las elecciones. Y la mejor forma de responder a eso es yendo a votar no solo porque tienen la mejor propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, sino porque además son quienes lo vienen enfrentando en la calle a las listas que puso en pie el Frente de Izquierda, que son los que están los miércoles con los jubilados, que son los que se movilizan en defensa del salario desde cada punto de trabajo, quienes estuvieron impulsando el año pasado y este año también el conflicto en las universidades, que estuvieron el 1 de febrero. O sea, si estuviste en algo de todo eso, hay que salir del minimalismo de la propuesta y del vecinalismo trucho que a veces hacen algunos candidatos. Y la mejor forma de responder a eso que está pasando y de pronunciarse en el contexto de todo lo que estuvimos hablando hoy es en esta invitación a llamar a votar al Frente Izquierdo. Así que ese es nuestro último mensaje de este programa que va a estar circulando en los primeros días de este mes 5 del 2025, de este siglo que está llegando a su primer cuarto. Parece muy bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo que tengamos una forma de poder militar lo que nos interesa sin que corran riesgo las vidas de pájaros. Ya tenemos una forma de saber realmente
cómo enfrentar estos desafíos. Así que si les parece, ya podemos ir cerrando este primer episodio. Les agradecemos por haberlo visto, les agradecemos por haber participado. Sigan y Los a Fuego de esperamos. Octubre en YouTube y véanlo los domingos a las 8 de la tarde. De la noche. Ya hasta Depende, ahora no ya sabemos. Lo pueden ver en diferido. oscurece temprano ahora. Sí, es cierto. Ustedes acompáñennos con un tecito y nosotros estamos bien. O mate. No O importa un la gin hora. tonic. Nos vemos la próxima. Chau, chau. ¿Qué vamos a tomar?